Hola, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente con ustedes me alegro de verles en tantos ciclos de estos estudios que son apasionantes y en la cual nos enseña acerca de lo que la palabra del Señor nos dice, en que hemos tomado en estos ciclos de estudios desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 4 de Malaquías, que termina el Antiguo Testamento, lo que es la historia de Israel, la historia de Jerusalén, con sus murallas, con sus puertas. Y hoy día concluimos cómo este pueblo estaba presente ante la presencia en el ministerio de Jesucristo, en el año de nuestra era cristiana. Fíjese que este libro, somos privilegiados nosotros que tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los judíos solamente tienen la mitad de este libro, solamente tienen el Antiguo Testamento porque ellos no tienen el Nuevo Testamento, porque no son del Nuevo Pacto. Es una lástima, porque pudiéramos haber venido caminando desde los tiempos de Abraham, de la promesa de Abraham, hasta los tiempos de Jesucristo, juntos, pero ellos están separados por su porfía, por su soberbia, por su dura de servicio, como dijo el Señor. Ellos se apartaron. Hoy día vamos a concluir con un repaso final en este ciclo que fue pedido por el pastor Guillermo porque quedaron algunos puntos pendientes, algunas cosas que quedaron con un pequeño vacío que queremos hoy día complementarla para terminar estos estudios que son apasionantes, como lo dije al principio. Quiero que mostremos primeramente a la primera vista. Vamos a encontrar, dice que este quinto estudio de Jerusalén, así se llamó desde un principio, sus murallas y puertas. Ahí hay una vista que es privilegiada, que es de la actual Jerusalén, vista desde el Monte de los Olivos. Esta vista es del Monte de los Olivos, lugar predilecto de Jesús de contemplar las murallas y el templo de Jerusalén. Eso es lo que se ve hoy día, en esa falda donde está hacia el Monte de los Olivos. Hoy día hay, como ven ustedes, unas lápidas. En ese sector hay un cementerio de los judíos que tienen ellos, porque en el otro sector, en la muralla, los árabes pusieron un cementerio para que los judíos no entraran allá por la puerta de la Dorada, la puerta cerrada que le hablé en una oportunidad. Entonces, yo quise traer esta vista, que es preciosa, de cómo el Señor veía cada vez que iba al huerto, ahí al Monte de los Olivos, con sus discípulos, y contemplaba esta ciudad. Y en esta tarde vamos a ver cómo esa hermosa ciudad de aquel entonces se fue realmente a la ruina. En la primera lámina que vamos a ver, la segunda, por favor, habla acerca de el pacto que hace Dios con Abraham, y está en el principio. Dice Génesis 17, del 7 al 9, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, un diálogo entre Dios y Abraham, y tu descendencia después de ti y en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti, después que muera. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti y por sus generaciones. Eso es lo que no cumplió el pueblo de Israel y por qué lo llevó a la ruina. La siguiente lámina. Aquí vemos el mapa general, lo que vimos nosotros los 4 estudios anteriores, cómo el pueblo de Israel anduvo de un lugar a otro, donde parte, si hay un acercamiento más de esta lámina, un poquito más grande, podemos encontrar nosotros, hay un rectángulo verde que es la tierra prometida, que es allá donde está el 2, es la tierra
de Canaán. Y parte el número 1, vamos a ir de derecha a izquierda, parte de Ur y llega a la tierra de Canaán. Abraham con su descendencia ahí. Ahí está un tiempo, recorre, está entre como forastero, porque hay pueblos que están en su alrededor, vive con ellos, cohabita porque tiene que ir a poseer esa tierra que Dios le prometió. Por el hambre, por algunas cosas, desavenencias de la naturaleza, tuvo que emigrar a Egipto, va al número 3. Va a Egipto, está un tiempo allá, se robustece físicamente, se enriquece y vuelve nuevamente a la tierra de Canaán, en el punto 4, vuelve a tierra de Canaán para volver ahí que las generaciones que provienen de él, como fue de Isaac, Jacob y todas las tribus, se desarrollasen ahí en la tierra de Canaán. Pasaron cientos, miles de años hasta que ellos cometieron graves faltas y fueron llevados al cautiverio y fueron destruidos en la primera oportunidad cuando el templo de Salomón, Jerusalén, fue destruida y arrasada y llevada todos los descendientes que quedaron a Babilonia por un lapso de, ahí arriba vemos nosotros el cuadro estadístico, por 70 años lo llevaron en el 5. Fue una deportación para darle una lección ahí y para que murieran estos porfiados, hombres y mujeres que fueron desobedientes al pacto que Dios tenía entre él y su pueblo. Murieron allá los niños que nacieron o los pequeñitos que iban caminando por el desierto, se robustecieron en Babilonia, volvieron con Esdras, con Zorobabel, Esdras y Nehemías y volvieron nuevamente a la tierra de Canaán en el número 6. Ahí hay una cosa importante. Ellos habitan en esa tierra, pero ya sin un rey. Vuelven a su tierra porque el rey Ciro y Darío y todo no les permitió que Israel o la tierra allá hubiera un rey, porque era el rey de todo el mundo. Y ellos quedaron sin rey, y su anhelo era tener un rey. Y estos 400 años que estuvieron ahí, hasta cuando aparece Jesucristo en el escenario humano, acá, ellos esperaban un rey que gobernase Israel. Veamos la siguiente lámina. Aquí viene los textos que respaldan en la escritura acerca de lo que sucedió en estos 400 años. Luego de volver del cautiverio, hay 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Aparece Jesucristo, el Mesías, no esperado, pero profetizado miles de años atrás, que vendría a su pueblo para ser su rey, y no le creyeron. Muy antiguo, Samuel, en 2 de Samuel, cuando unge al rey David, proyecta de la descendencia de David que va a venir un rey a morar en Israel. Y dice que cuando tus días sean cumplidos y duermas o mueras con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmaré tu reino. De ahí Salomón fue un rey importante, el que construyó el templo. Eso se refiere al aspecto humano, cómo Dios iba a traer de ese linaje del rey David un nuevo rey, que iba a aparecer después, el rey espiritual que era Jesucristo. Isaías, como leímos en el 53, cómo este Señor se presentó ahí al pueblo de Israel, aquí en Isaías nos da cómo es el inicio de este rey que iba a nacer, porque de un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y palabra del profeta Isaías, 700 años antes que apareciera Jesucristo en el escenario humano. Y Jeremías, otro profeta, un poco tiempo después, en el capítulo 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Palabra precisa, exacta de los profetas que anunciaron cómo era la figura que iba a aparecer después en el escenario humano que representaba a Jesucristo. Para los escépticos, que poco estudiosos de la Biblia, que hay incluso en nuestras denominaciones, tenemos que mostrar nosotros los lugares físicos en la historia, en la geografía, donde Jesús nació físicamente. Ese es Belén, hoy día. Y desgraciadamente no pertenece al territorio judío, a Israel, pertenece a Palestina. Y el alcalde, por ironía, es un alcalde del Partido Comunista, por ironía de la vida. Y la tiene ahí confinada. No hay ningún monumento, no hay ninguna cripta donde hay que recuerde dónde nació Jesús, porque a ellos no les interesa, a los judíos, perdón, y a los árabes. Entonces ahí vemos la figura donde fue anunciado el nacimiento de Jesucristo. Y Miqueas, un profeta menor, 700 años antes, en el capítulo 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, desde ahí y para siempre. El nacimiento de Jesús fue anunciado por medio de un ángel también. Ahí recuerden ustedes, en el libro de Lucas, dice que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, como rey, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí viene algo importante, hermanos y hermanas, en que me falta el último texto. Dice el libro del mismo Mateo que personajes que no eran judíos, extranjeros, vienen con la capacidad intelectual de que vienen a celebrar que hay un rey en Israel. Y se refiere a lo que llamamos nosotros los Reyes Magos. En Mateo 2, del 1 al 21 dice: cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jesús unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. ¿Se dan cuenta, hermano? Esos personajes que venían de muy lejos, muy cercano donde nació Abraham, de los caldeos, de astrónomos, hombres sabios. Se dice que eran 3 porque trajeron los 3 elementos que Jesucristo iba a necesitar en su ministerio aquí en la tierra. Ellos trajeron el símbolo, el título que dice que venían a ver al rey de los judíos, porque eso era lo que venían a anunciar. Bueno, nació Jesucristo, está en la tierra físicamente, pero ahora vamos a verlo en parte de su ministerio, lo que ocurrió en su última semana. Su última semana. En esta torta, que parece una torta, un queque que está lleno de flecha, de dibujo, vamos a tener mucho cuidado con ir en los últimos días de Jesucristo antes de ir a la cruz. Y partimos desde el día domingo. Él entra, dice, el día domingo, hace su entrada triunfal desde la puerta
justamente en la puerta dorada del oriente, cercana al templo. Por ahí entra montado en un burrito. Y ahí lo alá, le honran, le dicen Hosana al nuevo rey y le honran como rey, montado en un burrito, lo más sencillo, no en un caballo triunfante como los vencedores, generales que en otros ambientes podían desarrollar, pero Jesús vino en un burrito, su entrada triunfal al lugar donde tenían que enseñar de dónde había venido. El día lunes, él en la noche, ese día regresa después a Betania, porque ahí tenía su lugar de logística donde dormía con sus discípulos, porque no era bienvenido en Jerusalén. Había muchos enemigos del Sanedrín y de los sacerdotes y de todo el cuerpo religioso de los judíos fanáticos que querían matarle. Y él se retiraba, se iba a Betania, donde sus amigos Lázaro, Marta y María. El día lunes entra al templo. Y aquí ocurren algunas cosas importantes que Jesús, el templo, que era un lugar donde que había de honrar, alabar e ir allá a encontrarse con Dios, lo tenían ocupado en otras actividades. Y Jesús actúa con su personalidad enérgica y saca a todos los cambistas y los trata no muy bien. Y hace una limpieza en el templo allí en Jerusalén. Es una de las cosas más destacadas que hay ahí. Regresa a Betania y vuelve el martes. El martes está lleno de actividades. Voy a leer algunas, porque son muchas. Dice, vuelve nuevamente a Jerusalén, que viene a ser allá en esa parte. Se muestra en el patio de los gentiles, porque él no podía entrar allá al lugar donde estaban los sacerdotes. Y es confrontado por los líderes del templo, por lo que hizo el día anterior. ¿Con qué autoridad él hacía eso de sacar los cambistas, poner un orden en el templo cuando quién era él? Cuestiona la autoridad de los sacerdotes. Les duele a los sacerdotes cuando le habla acerca de la parábola de la viña, en que ellos son malos administradores, y se dan cuenta que le hablaba directamente a ellos. Reprende a los saduceos que no creen en la resurrección. Hay una profecía que le dice ahí que si no se arrepiente el pueblo, Jerusalén va a ser destruida. Lo dice claramente. Advierte que de ese templo maravilloso que estaban observando ellos, no quedaría piedra tras piedra que iba a ser destruida. Con toda esa situación, el día martes, lo que hizo el Señor, regresa nuevamente a Betania y el cuerpo de los sacerdotes, dice la Escritura, que trama, que ya no soporta más Jesús y dice que como de lugar hay que matar a Jesús. Y Jesús el día miércoles no aparece por Jerusalén, se queda en Betania y ahí es ungido por un con perfume costoso en la casa donde la historia cuenta de que Judas le reprendió por qué se gastó ese asunto tan oneroso. El jueves, sigamos con esta lámina que es importante. El día 5 dice la última cena. Como Jesús no era muy bienvenido, porque el día miércoles no apareció por Jerusalén, manda secretamente a un lugar donde tener una reunión con sus discípulos. Y por estrategia le dice que sigan a cierta persona y donde cuando llegue esa persona ahí van a preparar la cena que iba a tener con sus discípulos. Muy cerquita donde está el palacio de los sumos sacerdotes, pero ellos no sabían. Ahí se reunió Jesús con sus discípulos. Luego de eso, secretamente salió por otra puerta, no entró por la puerta para ser visto, decidió un recorrido por una puerta quizás de la puerta de donde estaba la basura, otro lado, y se fue al monte de los olivos. Y allí en la noche, nosotros sabemos que ese día jueves es tomado preso, es llevado para ser juzgado por el grupo de los sacerdotes al palacio del sumo sacerdote.
Y el día viernes, bueno, ahí ya no regresa a Betania, está preso en los calabozos y pasa para ser juzgado por la autoridad civil. Poncio Pilato, junto con los sacerdotes, y vemos nosotros que el día viernes él es juzgado y no haya qué cosa hacer con Jesús. Y este pueblo, que 5 días antes le aplaudía, le daba honra, le alababa, hoy día, asusado por los sacerdotes y todos los fanáticos religiosos, dijeron que había que soltar a Barrabás y matar a Jesús. Desde ese momento, por esa sentencia que el mismo pueblo hebreo o judío, amparado por las autoridades religiosas, dice la Biblia, en Mateo capítulo, que lo voy a leer acá de mi Biblia, que lo tengo subrayado muchos años, dice en el capítulo 27 de Mateo, dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos declararon su sentencia con esto, en este texto, de que iban a sufrir para siempre porque ellos mataron al único Señor, el Mesías, que vino a la tierra a restaurar su vida. Recuerden, Mateo capítulo 27, 25 es el texto clave que a ellos Dios le cobra la palabra para decirle, ustedes quisieron que soltara a Barrabás y matara a Jesús. Fue así que Jesús es conducido por esa huellita que vemos, un camino de segmento por todo eso, la vía dolorosa, y va hacia el viernes al mediodía, pasado mediodía, va hacia la cruz, al monte Calvario, donde es crucificado allí en esa cruz que ven ustedes allá. En ese trayecto tan doloroso que sabemos nosotros lo que ocurre en lo que es la Semana Santa. Muere Jesús, es sepultado antes que llegue el atardecer, y el sábado descansa en la tumba, y el domingo nuevamente él resucita, pero resucita a sus seguidores. No va a presentarse al palacio del Sanedrín y a los sumos sacerdotes, ni a ninguna autoridad, sino que se presenta después a sus seguidores para reafirmar sus palabras, sus promesas, que él iba a resucitar al tercer día. Eso fue en síntesis, hermano, rápidamente, la última semana de Jesucristo allí en Jerusalén y sus alrededores. Y en la lámina siguiente que vamos a ver, ahí hay un mapa que ustedes lo pueden ver cuando tengan en su casa, lo pueden ampliar. Eso es un plano de vista general donde están todas las puertas, todas las murallas y todos los lugares por donde entró Jesús, donde salía, y después cómo va al monte Calvario, donde muere, donde se ha enterrado. Y ahí está todo graficado en este mapa para que ustedes lo vean y se ilustren a la luz de lo que dice la Escritura, más estas herramientas que son visuales para tener mayor conocimiento. Bien, aquí hay un cuadro importante que vimos en la primera lámina desde el Monte de los Olivos. Jesús predice la destrucción del templo y Jerusalén. Ahí el mismo Mateo, Jesús en el capítulo 24, 1, 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió, él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Fue una profeta y profetizó que años después iba a ocurrir totalmente lo que iba a ocurrir. Y al lado hay una figura que muestran, hay algunos indicios de los que han ido a Jerusalén, no sé si están ahí porque es una foto que yo saqué de internet, dice que esas son algunas piedras que han dejado, los únicos vestigios que han dejado, cómo fue la grandeza de Jerusalén, y ahí están algunas piedras que quedaron de la belleza, la grandeza de Jerusalén, y después quedó en ruina. La siguiente lámina.
40 años más tarde, el general Tito, romano, la destruye el año 70. Jesús le advirtió lo que pasaría pronto, y lo dice claramente en el mismo libro de Mateo que leímos anteriormente. Dice en el versículo 19, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Fue el día más terrible. En ese cuadro que pintaron algunos hombres de la historia, muestran cómo fue la destrucción, el saqueo y la maldad más grande que existió en el pueblo, hacia el pueblo de Israel, porque en esa última parte dice que las mujeres que criaban, en las que estaban gorditas, al estar sitiados por muchos años no tenían qué comer. La antropofagia fue lo más grave que hubo en aquella ciudad que fue sitiada por el emperador, o sea, el general romano. Terrible. Y Jesús le dijo: los que muchos huyeron, y hay un texto que dice: huyan a Pella. Pella está en la parte norte, cerca de Galilea, al otro lado del río Jordán, y muchos obedecieron y se fueron. Hay colonias, hasta el día de hoy, hay colonias de judíos que obedecieron a estas palabras que Jesús dijo 40 años antes que viniera la destrucción. Así fue el día terrible, y fue la última vez que se contempló la belleza del palacio del templo de Salomón. Toda la grandeza de Jerusalén fue destruida. La siguiente. Aquí, con este acto, cuando en el año 70, aquí desaparece el pueblo hebreo, todos son dispersos. La destrucción total con el saqueo, muerte, y son llevados, muchos esclavos, llevados a muchas otras partes. Aquí Jerusalén deja de existir, hermano. Y el nombre de Israel, nunca más se usa el nombre de Israel. Desde el año 70 al año 132, porque quedó en ruina, Jerusalén quedó en ruina. Nadie podía acercarse a esa ciudad porque estaba destruida, era como tener peste, nadie se quería ni vivir. Vivió más de 130 y tantos años en la ruina total. No había ningún asentamiento que se acercara. Solamente vinieron algunos, o el emperador Adriano, dice la historia, él fundó una pequeña... ¿Puedes ver o la presentación o las personas? Alguien tiene el micrófono prendido. Entonces, vemos nosotros que ahí termina el nombre de Israel y se llama provincia de Palestina. Ya no tienen más nombre de Israel. Y Jerusalén no se llamará nunca más Jerusalén, sino que se llamará Aelia Capitolina, que este emperador le colocó en honor a su dios Júpiter que tenían allí en Roma. Y así desapareció el vestigio. El pueblo hebreo parte de ahí como errante por todo el mundo. Y realmente, donde indica la fecha, ese pequeño, minúsculo país chiquitito en la tierra de Canaán que Dios había elegido para tener de ejemplo a todos los demás pueblos, fue disperso por todas partes del mundo por su desobediencia y no haber obedecido al pacto que Dios le había señalizado a ellos. Los colores oscuros, azules, son las colonias más grandes de judíos que hay en el mundo hoy día. Israel hoy día tiene como 9,5 millones de habitantes, pero en el mundo hay más de cerca de 40 millones que se dicen ser judíos por raíz, por linaje, por todo lo demás, o descendientes de alguna tribu en el mundo, y están distribuidos por todas partes del mundo, en Rusia, en Europa, en parte de África, Sudáfrica, América, Australia, Japón,
en la parte oriente, hasta en la China, hay judíos chinos. Todo su anhelo de ellos es hoy día volver a la tierra prometida, para esperar al Mesías. Odiados y expulsados de muchas partes del mundo. Ejemplo, cuando se descubrió América, los reyes católicos echaron a todos los judíos de España y los obligaron, los que se quedaban en sus tierras, tenían que cambiarse sus nombres y guardar sus ritos, y tenían que buscar otro lugar donde vivir. En el año 40, sabemos nosotros de nuestros tiempos que vivimos, los nazis casi lo exterminaron. Ellos, este pueblo privilegiado por Dios, fueron errantes, despreciados, odiados y no queridos en ninguna parte del mundo por su desobediencia. La siguiente. Aquí pasan, yo me adelanté bastante, pasan 1800 años de historia para que recién en Alemania, el año 1870, cuando estaba el imperio austrohúngaro, este judío austrohúngaro, Theodor Herzl, fue el fundador de la Gran Liga Sionista Mundial. Y de ahí él empezó a tejer, a hacer contacto con todos los judíos de Europa y de muchas partes del mundo conocido, y formó, y tenía un símbolo que está al lado de la figura de este hombre de barba, que está al lado. Él formó disimuladamente la estrella de David, porque ahí usted la ven un poco camuflada, pero usted la van viendo en algunos relieves, el judío que era un símbolo era como un santo y seña, donde iba, ¿te quieres adherir a esto? Entonces decían sí. Esta que ven al lado es justamente la Liga Sionista que él fundó y estuvo muchos años en su función. Y verdaderamente este es el fundador del pueblo del nuevo Israel hoy día. Para él lo tiene como el fundador en Israel. Ahí van a pasar 78 años después de su muerte de Theodor Herzl. Hubieron una guerra el año 1947-48, cuando los ingleses sacaron a los últimos vestigios de los turcos otomanos de ahí, de Palestina, porque no se llamaba Israel. Permiten a algunos residentes formar colonias de judíos, así camufladas, en distintos lugares. Y ahí interviene este gran líder con David Ben Gurión. Y ustedes van a reconocer más adelante, entonces había una joven dama, Golda Meir, quizás algunos se recuerden, que fue también una ministra de Israel, fallecida años atrás, luchó para la independencia de Israel en esos años del año 1948. Devuelvo por favor bueno. Este es David Ben Gurión, que vemos al lado, y el 26 de mayo de 1948, él declara nuevamente a la nación de Israel. ¿Se recuerda cuántos años del año 70 que nunca más existió el nombre de Israel? Ahí aparece, hace 74 años, aparece con el nombre nuevo de Israel, para que se cumpliera la profecía, lo que dice el profeta Amós. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ella, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Quién dijo esto? Ha dicho Dios, Jehová, Dios tuyo. Se lo dijo el profeta Amós, que vivió como 700 años antes que viniera Jesucristo. Profetizó que iban a volver nuevamente a su tierra en estos tiempos. Y Zacarías profetizó también 400 años antes que se terminara
que fueran o sea, después del cautiverio, profetizó que Jesucristo iba a venir. Pero sobre la casa de David, Zacarías 12:10 dice, pero sobre la casa de David, Israel, y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por él, por Jesús, como quien aflige por su primogénito. Zacarías 12:10. Aquí el dolor es profundo. Este versículo enseña que en el día futuro de Israel se dará cuenta y verán al Mesías que había sido traspasado, volviendo ahora del cielo cuando él vuelva con majestad y gran gloria como Señor de Señor y Rey de Reyes. Un día va a volver en esa situación hacia la tierra donde están hoy día los judíos. Y a mí me gusta un texto que da el apóstol Pablo, este hombre maravilloso que está en el Nuevo Testamento. En la carta a los Romanos, capítulo 12:25, da un indicio muy importante a la promesa que Israel iba a ver a su tierra, a futuro, en nuestros tiempos. Dice en Romanos 11:25, hermanos, quiero que entiendan este misterio, que no se vuelvan presuntuosos, está hablando a los gentiles, para parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, o sea, los salvados por la gracia de Dios, tienen los elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero también van a venir un pueblo, un remanente de Israel que va a ser salvo cuando Israel esté en su tierra. De esta manera, todo Israel será salvo, no en su totalidad, como está escrito en Isaías 59:20, dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando perdone sus pecados, como cuando él aparezca en este escenario en el mundo. Y este viene a ser más o menos casi la última lámina que traje de este estudio, hermano, porque ya Israel está en su tierra y han habido guerras muy violentas. Yo noté 4, porque han habido muchas otras escaramuzas. Las 4 guerras con los árabes en su contra. Este pueblo sobrevive. Dios les protege para que se cumpla la promesa hecha a Abraham. Hoy en día, los hebreos, los judíos, aún esperan al Mesías, su libertador, y desean construir el tercer templo. Pero yo pienso que no lo van a hacer, porque ahí ven una foto actual. Ese es la cúpula de Omar, ese que está ahí en ese mismo lugar, donde está ese símbolo que tienen los musulmanes, ahí, dice que en el año 700 y tanto, Mahoma en un caballo blanco ascendió a los cielos. Pero nunca prometió, no está escrito en el Corán ni ningún escrito de los mahometanos que va a volver. Eso es lo misterioso. No hay ni un indicio. En cambio, Jesucristo dijo que iba a volver. Y de otras religiones, ninguno, otros líderes de religiones dice que un día va a volver. En cambio, Jesucristo dijo que iba a volver. La icónica cúpula dorada que está ahí, que está resguardada por los soldados judíos en torno a lo que es Jerusalén hoy día, que es la mezquita, la cúpula de la roca de Al-Aqsa, ubicada en el monte del templo de Aram el Sharif. Es el tercer sitio más sagrado del Islam y es conocido en todo el mundo como un símbolo de la ciudad de Jerusalén. Ahí estuvo construido el templo de Salomón. ¿Y cómo ellos van a construir el tercer templo cuando está ocupada la pieza? No puede. Tendría que haber una guerra total o sacar de ese lugar e instalar el templo. Fíjense que los historiadores, en la guerra de los 6 días, el año 1967, Moshe Dayan, el general que entró a Jerusalén, era un judío
No era fanático como otros generales que querían hacer pedazos todos, de hacer pedazos a los jordanos, a los egipcios, a todos. Fue un hombre sensato, dijo, no destruyamos este asunto. Yo creo que Dios no le permitió, porque no se hubiese desencadenado una guerra eterna. Y ese lugar, ese cosa simbólico, significa que el Señor, cuando Él venga, Él va a aclarar la situación, porque al frente de eso está la puerta dorada. Al frente, para entrar de acceso a esa cúpula, pero está sellada. Los musulmanes, para ir a orar a esa cúpula, a esa mezquita, tienen que dar la vuelta por otro lado. Por ahí dice que un día el rey va a entrar a juzgar a Jerusalén, al templo que se va a construir. Pero no sé si es físico o espiritual. Ese es el resorte y el signo de Dios. Nosotros no vamos a estar en ese escenario, queridos hermanos, porque ese va a ser el día más terrible para los que queden y sobre todo para el pueblo de Israel por haber desobedecido el pacto que hizo con Abraham, las leyes que le entregó ahí en Moisés en el desierto, los modos de convivencia que deberían tener con los vecinos, con sus tribus y con Dios, y ellos desobedecieron y se fueron tras otros dioses, hicieron otra forma de alabanza que Dios no les permitió y los sacó del escenario del mundo, pero los trajo nuevamente hasta cuando el Señor venga nuevamente. Me parece que esta es la última lámina, porque lo último es las palabras que las tiene que decir el pastor de la iglesia de Puyangui.